Buenos días o quizás tardes a todas mis hermanas de Sudamérica. Para mí es un gusto hablarles desde Perú y propiamente desde Cusco, la ciudad sagrada de los incas. El día de hoy quería compartir con ustedes algunas de mis reflexiones como mujer, pero también como, en este caso, participantes política de diferentes acciones que realizo tanto en mi ciudad como a nivel de Cusco. Primeramente quería un poco compartir con ustedes algunas visiones que vamos teniendo. Ustedes saben que a nivel de Latinoamérica y básicamente en los países andinos como Perú, tenemos un alto índice de violencia contra la mujer, ¿no? Es bastante alto el número de feminicidios que tenemos nosotros, incluso diariamente, y es lamentable. Pero aparte de ello también es importante reconocer que las estadísticas nos muestran que son las mujeres las que tienen más limitaciones de acceso en educación, en salud, ¿no? Y en todos los servicios, y también tienen más problemas, por ejemplo, de analfabetismo. Por una parte es esta situación que a todos nos atañe, pero también si vamos a las zonas rurales, yo recuerdo, estuve en varias comunidades de Quispicanchis, por ejemplo, es una provincia de Cusco. Ahí encontré y me dio mucha lástima ver cómo en una familia culturalmente, quechua, que cómo la violencia, evidencié la violencia, y me dio mucha lástima ver que una señora que cocinaba en el colegio, ¿no? Ella lamentablemente, por tardarse unos minutos, cuando llegó a su casa, su esposo la maltrató al nivel grave, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible? Puedo creer que la violencia en zona urbana, por toda la situación que se vive, pero en zona rural, solo por esta situación más cultural, yo sentía que no debía haber eso. Entonces sí me doy cuenta que sí hay un problema, y un problema grave de las mujeres, pero también somos mujeres hijas de migrantes en las ciudades, que tratamos de proponer, generar nuevas posibilidades desde nuestras lenguas y culturas. Les quiero compartir, por ejemplo, mi caso, ¿no? Yo soy hija de dos migrantes, uno de la selva y otro de la sierra de Cusco. Y en Cusco, al estudiar, obviamente, como muchos jóvenes, nos limitaban el aprendizaje de la lengua quechua, ¿no? Yo aprendí a hablar quechua recién cuando conocí a mi abuela, ¿no? Pese a que mis padres hablaban el quechua, no me querían enseñar porque tenían vergüenza que lo aprendiera y que me discriminaran por esa razón, ¿no? Cuando volví a mis orígenes, al pueblo de Chayabamba, de donde es mi madre, encontré a mi abuela y en ella me identifiqué. Era una campesina, indígena, quechua, monolingüe quechua propiamente. Y al verla, al comienzo no me identificaba porque no entendía cómo yo no podía hablar quechua y ella solo hablaba quechua. Y allí encontré la razón de mi ser como básicamente quechua, como indígena, y fue el punto de partida para que yo asumiera mi condición y poco a poco comenzara a participar activamente en la vida social, cultural, desde mi profesión propiamente. He realizado diferentes acciones, pero al poder identificarme y reconocerme como quechua. Esto de ir buscando nuestras raíces históricas es sumamente interesante ver que en Perú se ha hecho algunos estudios. Por ejemplo, María Rostorowski es una de las que ha trabajado más, también Lourdes Chocano, Margarita Segarra. Ellas han ido recuperando un poco todo lo que ha sido la historia de las mujeres, tanto en la etapa prehispánica, en la etapa ya de la invasión española y en la República y todo ello. Y una de las cosas que a mí me parece sumamente interesante identificar es que antes de la llegada de los españoles, nosotros teníamos en realidad
una relación dual, ¿no? En equidad, podríamos decir, entre varones y mujeres, porque tanto desde la leyenda de origen, los hermanos Aya, si uno busca, ¿no? Salían en parejas, no salía el hombre solitito, sino era el varón con su esposa, y la mujer muchas veces asumía el rol del esposo. Eso era interesante. También se dice que las mujeres en ese entonces eran las que orientaban y guiaban a los esposos. Actualmente eso también se sigue dando todavía en las comunidades, no se ha perdido. En un estudio que hicimos en Piura, reconocimos en varias de las familias quien daba la orientación y la decisión final en esas familias era la mujer y no el hombre. El hombre era más el mediador de la voz de la mujer y era sumamente interesante porque estamos hablando en el siglo XX, siglo XXI y todavía se seguía haciendo estas prácticas. Igualmente en las comunidades andinas, campesinas, surreñas, se da lo mismo todavía, ¿no? Aunque todavía ya está entrando algunas ideas que vinieron con los invasores españoles, que básicamente es el machismo, ¿no? Otra cosa bien importante que es importante considerar, por ejemplo, que en la etapa prehispánica había señoríos, cacicazgos, curacazgos dirigidos por mujeres. Las mujeres tenían a cargo familias, hasta, por ejemplo, mi familia, que es el Cunturhuacho, en la zona central de Perú, tenía cerca de 2000 familias a cargo, solo una mujer, ¿no? Y no era que tenía a cargo guerreros o guerreras, sino tenía familias, ¿no? Eso es bien importante considerar. Y considero que actualmente podemos recuperar esta visión de armonía entre varones y mujeres sin discriminación, sin supremacía, pero sí con respeto, sí con cariño, continuar trabajando en la familia primero, donde varones y mujeres debemos respetarnos, debemos amarnos también, y donde podemos constituir la base de la sociedad, porque la familia, si está mal estructurada, lamentablemente vamos a tener los problemas que tenemos actualmente. Por eso el rol de ser madre que para mí es el rol más importante de las mujeres que tenemos, pero eso no deja que por ser madres ya no seamos políticas, y yo sí creo que podemos ser madres y también podemos ser esposas, podemos ser trabajadoras y podemos ser políticas. Quería compartirles también, al reconocerme quechua, un poco mis apellidos no me hacían sentir muy bien, ¿no? Porque mi apellido es Milusca Mendoza Muñoz, sino no me sentía yo misma, ¿no? Entonces comencé a buscar en mis raíces culturales el significado de los apellidos de mis abuelos. Por ejemplo, el de mi abuelo, el apellido Cunturhuacho, me di cuenta que pertenecía a un cacicazgo del centro del Perú, y que ese curacazgo básicamente era matriarcal, ¿no? Y que justamente eran mujeres guerreras que lideraban, ¿no? Y eso para mí fue sumamente interesante, porque yo no me imaginé que también desde mis raíces tenía esa fuerza, esa fortaleza, y para mí ha sido sumamente interesante encontrar en mi historia lo que fortalece mi accionar político, ¿no? Y lo interesante es que también por estudios que realicé me di cuenta de que todavía la dualidad, ¿no? de mujer-varón, que desde la época incaica se tenía, por ejemplo, con los hermanos Ayar, ¿no? Donde las mujeres no solo eran sus compañeras, sino también tenían las mismas funciones y podían realizar hazañas igual que sus esposos. A mí me parecía ya eso importante, pues no había llegado al nivel de comprender la importancia del matriarcado, ¿no? Que fue tanto prehispánico como de la época incaica. También reconocí que en zonas de Ayacucho encontré comunidades que eran matriarcales, ¿no? Entonces me doy cuenta que los roles que cumplimos las mujeres, ¿no? O que asumimos las mujeres propiamente,
Muchos de los roles que tenemos actualmente han sido influenciados muchos por la colonia, y nosotras como mujeres necesitamos volver a recuperar también los roles que hemos tenido. No somos más ni menos que los varones, somos igual. Sin embargo, a veces los roles que nos asignan son roles más de acompañamiento nomás y no de liderazgo. Y en la historia nosotros podemos encontrar esa fortaleza que nos permita reconocernos líderes, que podemos dirigir al igual que los varones y que podemos generar cambios y transformaciones. Sino eso para mí es muy importante, pero lo tengo gracias a la memoria que he ido recuperando, tanto de mi historia personal, de mi historia cultural, ¿no? Peruana, y es muy importante, creo, que todas las mujeres reconozcamos que el rol que tenemos ahora no necesariamente es el que siempre hemos tenido, pues el rol, si vamos estudiando y volviendo a nuestras raíces, nuestros roles han sido tan igual que los varones. Podíamos dirigir batallas, dirigir ejércitos y también dirigir pueblos, ¿no? Entonces para mí esto me fortalece en mi sentir y en mi accionar político, y por eso también quería compartirles a ustedes esta pequeña experiencia que he ido trabajando, recuperando mi identidad, fortaleciéndome para también tener una mejor participación como mujer, ¿no?, en los diferentes desempeños que tengo. En este momento estoy como funcionaria de la Municipalidad del Cusco, pero también he sido consultora y también he dirigido algunas organizaciones, ¿no? Hemos generado con muchas compañeras y compañeros, por ejemplo, lo que ha sido Incas Vivientes, que es una asociación de jóvenes, varones y mujeres, que están generando también nuevas oportunidades y nuevas posibilidades para ellos como familias, pero centrados en su lengua y cultura, porque para mejorar condiciones uno puede partir de lo que es, y que considero clave desde tu propia identidad ir creciendo en comunidad. Y nuevamente quiero incidir que no somos ni superiores ni inferiores a los varones, somos iguales en capacidades, en potencialidades, y como tal podemos asumir también diferentes roles y funciones, no solo aquellos roles que que han quedado como definidos, ¿no?, en un periodo histórico, pero podemos ir transformando y también a partir de nuestra historia buscar, escudriñar más sobre nuestros orígenes, y quizás allí vamos a encontrar aquella fortaleza que nos permita tener una mejor acción política en favor no solo de las mujeres, sino de nuestros pueblos y hacia lo que todos queremos, que es un buen vivir, porque queremos armonizarnos siempre entre varones, entre mujeres, entre comunidades, con nuestras deidades y con todo lo que es nuestra madre tierra. A esta búsqueda de mi identidad, ¿no? Ahorita yo puedo llamarme Malquicha Cunturhuacho Yaguar y no solo Milusca Mendoza Muñoz. Y cuando digo Malquicha Cunturhuacho o Yaguar, estoy haciendo referencia a los apellidos de mis abuelos, ¿no? Y eso me da una fuerza interesante que me impulsa, porque así sí me puedo sentir indígena completamente. Y esto también me permite, creo que el haber podido encontrar en mis raíces el significado, el quién soy, me ayuda también a definir mi participación política, y por ello considero que primero todas las mujeres necesitamos acceder a nuestra memoria, buscar en nuestra memoria, en nuestra historia, aquellos elementos que fortalezcan nuestro accionar, y en función a ello, fortalecidas en nuestra identidad cultural, pero también como mujeres, podemos desarrollar diferentes roles y actividades
Y entre ello yo considero que las mujeres somos capaces de transformar el mundo realmente. Podemos dirigir, podemos liderar, podemos generar nuevas organizaciones y representarlas porque somos capaces de hacerlo. Y a ello nuevamente recurro a la historia para retomar, por ejemplo, el caso de una mujer que recién le estoy trabajando, ¿no? Estoy conociendo más de ella. Ella se llama Chañan Curicoca. Justamente encontré un texto sobre ella. Ella estuvo acá en Cusco, en la zona de Choco, básicamente en Cachona, y esta mujer lideró también frente a una batalla histórica que hubo contra otro pueblo que eran los chancas, los incas y los chancas. Lideró a un grupo de guerreros y guerreras, y gracias a ellos ganamos los incas, ¿no? Un poco lo que sería la batalla contra los chancas, ¿no? Para mí también fue bien importante saber que las mujeres podían dirigir y tuvieron un rol significativo. Lamentablemente no es fácil encontrar mucha información, ¿no? Uno busca y toda la historia está más llena de héroes varones que mujeres. Muy poco está escrito de las mujeres, sino yo considero importante que todas las mujeres comencemos a escribir nuestras historias, porque nuestras historias fortalecerán a otras mujeres a desarrollar la potencialidad que tienen, ¿no? Por ello considero también importante que a nivel de los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, se incida mucho en reconocer el aporte, el rol que han tenido las mujeres, ¿no? Creo que es importantísimo históricamente recuperar toda esta memoria que poco a poco se ha ido perdiendo, lamentablemente porque hemos tenido un Estado más colonialista, ¿no? Un Estado lamentablemente un poco más machista, y que es importante recuperar la armonía entre varones y mujeres para construir juntos lo que necesitamos, un buen vivir, ¿no? Eso es muy importante, pero también necesitamos revalorar a las mujeres en el rol de madre, porque por más que tengamos el rol de líder, de dirigente, creo que el rol de madre no lo podemos dejar, ¿no? Porque como madres, como la Pachamama, tenemos que criar a nuestros hijos, y ese rol siempre lo tenemos que ir compartiendo con otros nuevos roles que tengamos en nuestra vida. Y por eso nuevamente incido que como mujeres podemos hacer mucho recuperando nuestra historia, recuperando nuestras memorias y haciendo que nuestro rol también sea escrito. Creo que todas las mujeres debemos escribir todo lo que hacemos, porque eso es la fortaleza que nos permitirá ir revalorándonos como tal, pero en una comunidad donde varones y mujeres nos complementamos, y en esta mirada de dualidad, como lo hicieron nuestros padres antepasados, seguir avanzando para tener una mejor realidad, un mejor buen vivir para todos nuestros hijos e hijas. Por ello, hermanas, les envío desde Cusco, Perú, todo mi cariño y toda mi energía para que sigamos avanzando en un buen vivir, que es lo que necesitamos en nuestros pueblos andinos y amazónicos. Creo sinceramente como lideresas somos completas las mujeres, porque siempre llevamos el sentimiento, el afecto, pero también llevamos la conciencia, la racionalidad, la reflexión y la acción. Entonces somos realmente líderes que podemos aportar mucho a nuestras comunidades y a desarrollar lo que tanto necesitamos, un buen vivir donde varones y mujeres podamos compartir y constituir juntamente con nuestras deidades, con todo lo que es nuestra Pachamama propiamente, una vida que nos permita vivir felices, vivir bien,
lograr el sumaj kawsay, el ayun kawsay que todos necesitamos. Entonces, hermanas, les insto nuevamente a recuperar nuestra historia y a constituir desde nuestra familia también, asumir nuestro rol como madres y nuestro rol como líderes, participando socialmente y políticamente, porque necesitamos que más mujeres participemos para hacer de nuestras sociedades mejores sociedades, ¿no? Que lleguen a lo que tanto necesitamos, a un buen vivir. Muchas gracias.